Dios les bendiga. Hola, les saluda como siempre su amado amigo, hermano y el amigo Julio Matamoros de la Obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida, por causa de Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Somos hermanos, amigos o enemigos. Dios me los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por permitirnos vivir un día más. Hoy estamos cumpliendo 59 años y queremos compartirlo con ustedes también, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque nos ha permitido vivir 59 años y este año ha sido un año muy especial también, pero muy especial. Hace 28 años aproximadamente fui separado de mi hija menor, y desde hace 28 años nunca había podido volver a ver a mi hija, estar con ella, y hoy es un día maravilloso porque ayer pude por fin y por primera vez poder ver a mi hija y poder abrazarla y poder estar con ella, y por supuesto hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a ir a cenar y vamos a ir a cenar a churrasco argentino. Me encanta la comida argentina a mí. Entonces estoy contento, feliz, gozoso de esta experiencia maravillosa, de este regalo de Dios, de poder por fin dejar de sufrir, dejar de llorar por la ausencia de no poder estar con mi hija, de estar separado tantos años sin poder, poder relacionarme libremente con ella, como de padre a hija. Y hoy he terminado con eso. Dios ha terminado con ello y se ha terminado en mi corazón. De mi parte haré todo lo posible porque esta relación no marchite, aunque es difícil. Aún aunque seamos padre e hijo, ya ella está creada, ya tiene su marido, ya tiene su hijo, tiene su vida, y yo también tengo la mía. Así que, y pues ella no es cristiana, y entonces es católica y pues criada en el catolicismo como la mayoría de nosotros. Pero estaremos haciendo lo mejor que sea de nuestro alcance para poder hacer que esto funcione. Damos gracias a Dios, gracias a ustedes por estar con nosotros en este video. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube. Estamos en YouTube como Pastor Julio Matamoros. Allí encontrará contenido más de diferentes temas, más largos los videos. Aquí usualmente los videos son más cortos, los más largos son 50 minutos. Los más largos, pero usualmente son menos. En este canal que vamos a subir este video se llama Dios, Ciencia y Religión, y pues los invitamos a que se suscriban y a que también compartan estos videos, invitar a otros a que se suscriban a nuestros canales, hermano. También los invitamos a que se unan con nosotros en Truth Ocean, a los que conocen la red social Truth Ocean. Y también estamos en Facebook como Julio Matamoros. Son dos perfiles, hay una casa en uno y en otro está su servidor, la fotografía de su servidor. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar bajo el tema el judío que ignoraron los judíos. ¿Okay? El judío que ignoraron los judíos. El Mesías que ignoraron los judíos. El Mesías judío que ignoraron los judíos. Digo palabra judío por ustedes, que han sido enseñados a reconocer al pueblo de Israel de esa forma. Es un sobrenombre que se dio automáticamente al regreso de las tribus de Judá y de Benjamín y los ministros de la tribu de Leví, cuando regresaron a Jerusalén a reconstruir los muros y el templo, verdad, que había destruido Nabucodonosor. Entonces les llamamos así. A muchos de ellos prefieren que sean llamados israelitas. Muchos de ellos también les gusta el término judío. Es como incluirlos en el pueblo de Israel, como que la tribu de Judá fuera la raíz, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Entonces hoy vamos a hablar bajo ese tema, el judío Mesías que ignoraron los judíos.
Entonces, ¿por qué le llamamos así? Bueno, nosotros sabemos que los judíos en su mayoría no han aceptado a lo que nosotros en español conocemos como a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Como el Mesías prometido por Dios, sino más bien lo tienen como un usurpador, como un mentiroso, como alguien que se hizo pasar como el Mesías. Entonces, las razones por las cuales ellos hacen eso está basada en la escritura, pero no quiere decir que porque esté basada en la escritura están en lo correcto, ¿ok? Entonces, ellos están basados a la escritura, lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 11. Después vamos a hacer un video más amplio con esto, pero esto es la razón por la cual ellos no aceptan que Jesús es el Mesías, porque el Mesías que a ellos les han enseñado a creer que es el verdadero Mesías es el que está en el número 11, ¿ok? Y les voy a pedir un poco de disculpas, o más que todo disculpas, porque van a ver mi boca muy reseca. Estoy en un lugar donde está alto y la altura, debido a mis problemas respiratorios, es agudo, entonces me impide hacer saliva y mi boca se me reseca muy rápido. Que por favor perdónenos. Bueno, vamos a leer el libro de Isaías, pero nosotros vamos a leer el libro de Isaías capítulo 11. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 53, ¿verdad? Entonces, bien importante para nosotros que leamos esto, porque ese es el judío Mesías que ignoraron los judíos, que lo ignoraron. Perdón. La palabra de nuestro Dios y Padre se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado, quien está sentado a la diestra según las Escrituras, no las religiones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Okay? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, hasta ahí lo vamos a dar. Me acaban de dar una mala noticia ahorita, pero es mi vida, ¿verdad? En parte es culpa mía porque me mintieron. Siempre lo hacen las empresas, me mintieron. Me dijeron que iban a retirar un dinero el 21 y lo retiraron hoy exactito. Bueno, dejemos eso para otro día de negocio. Cuando vemos aquí, vemos claramente que aquí se está hablando de un personaje, pero de un personaje muy especial. No se está hablando de cualquier persona del pueblo de Israel. No ha existido en el pueblo de Israel antes de este personaje ninguna persona que haya tenido las cualidades que dice aquí la Escritura, ni que tampoco haya tenido las actitudes que dice aquí la Escritura. También no ha existido alguien que haya hecho tales cosas para perdón de los pecados, para lavar los pecados de nosotros. No ha habido nadie. Los judíos, cuando se confrontan con nosotros a través de la escritura, ellos usan las escrituras también, como el diablo las usa. Pero nosotros sabemos que la escritura nos da a entender que Dios les ha puesto un espíritu de estupor. Les ha cegado el entendimiento, les ha endurecido el corazón
por castigo. Pero no quiere decir que por eso son libres de culpa, por no entender o por tener endurecido el corazón, de ninguna manera. El castigo es porque ya eran culpables, ¿verdad? Ellos ya eran culpables. Entonces, más o menos se puede simplificar de esta forma, como un preso que ya ha sido castigado por sus delitos, pero que tiene que ser puesto a castigo nuevamente porque dentro del lugar donde cumple su castigo, en su cárcel, comete otros delitos. ¿Ok? Entonces el pueblo de Israel ha sido castigado ya, pero también en su castigo también ha recibido este y otro castigo. Y por eso no son libres de culpa, de que estén endurecidos, de que se les haya cegado el entendimiento, ¿verdad? En todo el concepto de no entender las escrituras correctamente. Entonces, este personaje que está aquí es el Mesías que los judíos han ignorado. Es el judío Mesías que los judíos ignoraron y han ignorado y siguen ignorando. ¿Ok? Y la razón por la cual ellos lo hacen en el concepto de ellos, ¿ok? En el concepto de ellos es que este judío, ¿okay?, que está aquí en el libro de Isaías 53, no es el judío Mesías. Ellos entienden que se refiere al rey Ezequías y cosas así, pero es sencillamente porque ellos están castigados. Pero cuando tú buscas la biografía de Ezequías en el Kabbalah, en el Talmud, en las sabidurías rabínicas, en el Tanaj, no vas a encontrar nada de la biografía de este personaje Ezequías que haya cumplido, que haya tenido estas cualidades, que haya sufrido y por las razones que aquí especifica las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías 53, ¿verdad? Entonces, pero es menester entender que ellos encuentran esa habilidad o esa excusa de creerlo así, o ese fundamento de creer, porque ellos están siendo castigados. Es el castigo, vamos a ponerle así, extra que recibieron, porque fueron castigados, fueron llevados cautivos y todo, pero a la vez por la misma dureza del corazón de ellos, ¿verdad? Fueron vueltos a ser castigados con endurecimiento, con ceguera, ¿verdad? Por esa razón ellos creen que el capítulo 53 de Isaías corresponde al rey Ezequías, lo cual no es verdad. Tú nunca vas a encontrar en el rey Ezequías dichos relatos. Entonces, este judío, nosotros lo reconocemos como Jesús de Nazaret, o como en la lengua hebrea, lo poco que sé de hebreo, le llaman Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces, es bien importante entender eso. Este personaje existió, pero no encuentran arqueología, no encuentran evidencias suficientes de relatos, de escritos, que no sean solo las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto. De ahí un poquito de Josefo y algo otros que se me olvidan los nombres de los escritores griegos, y sí, que se menciona un poquito, no se me encuentra mucho de él. Entonces, por esa razón también encuentran ellos la razón para no creer que este Mesías aquí para nosotros, que para ellos es falso, el verdadero Mesías para nosotros, haya de verdad existido, y si existió es un tirano, es un ¿cómo se llama? Un usurpador, un falso Mesías. Entonces, ellos ignoraron que en las Escrituras se les había profetizado a ellos que este personaje, este Mesías prometido, iba a venir de una mujer. ¿Ok? Ellos ignoraron la palabra profética, pero también se les dio la palabra profética que esa mujer tenía que ser de los lomos de David, ¿verdad? Entonces, también ignoraron la escritura, donde la escritura dice bien claro que era un hijo original de Dios. O sea, cuando decimos hijo original, quiere decir que Dios iba a engendrar literalmente ese hijo en una mujer judía, ¿ok?
descendiente de David. Todas esas profecías fueron ignoradas por el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús y han seguido siendo ignoradas después de los tiempos de Jesús por la mayoría de judíos. Y los pocos que han aceptado que Jesús es el verdadero Mesías, aún así no han entendido correctamente las escrituras del Nuevo Pacto, lo que nosotros conocemos como el Evangelio, ¿ok? ¿Qué significa buenas nuevas? Según nos dicen, ¿verdad? Que es una palabra griega, evangelio, y su significado en español vendría a ser buenas nuevas. Entonces, por el hecho de que se le dio el título de evangelio y su significado son buenas nuevas, también los que creen en Jesús como el Mesías aprovechan la oportunidad, el vacío que ellos se generan, porque no es que lo da la Escritura, sino que ellos se lo generan en el concepto de que poder hacernos volver a la ley de Moisés, que es la ley de Dios directamente. Y cuando decimos la ley de Moisés, porque así se da a conocer. Y cuando decimos la ley de Dios, no quiere decir que por eso nosotros rechazamos la ley de Dios, sino que sencillamente entendemos el tiempo, el concepto, el principio, el propósito, el fundamento por el cual fue dada esa ley al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le fue admitido dentro de la ley que extranjeros que quisieran vivir con ellos pudieran vivir con ellos, pero que todo el extranjero que quería vivir con ellos tenía que pasar por el mismo proceso que pasaban todos los hijos de Israel, la circuncisión y todos los ritos y tenían que participar de todos los ritos y tenían que estar bajo juramento y bajo maldición también de no desobedecer la ley. Entonces, esa es una de las razones por las que ellos encuentran el vacío, porque la palabra buenas nuevas. Pero en el mismo Evangelio Pablo habla de que a los hijos de Israel también se les predicaron las buenas nuevas. Eso ayuda más a ellos a creer que las buenas nuevas de las que dice Pablo que se les predicaron son igualitas a las que se nos predicaron a nosotros en ese concepto total. Pero no es así, no es verdad. Las buenas nuevas que se le predicaron a Israel o a los hijos de Jacob fue que Dios los iba a liberar de la servidumbre de Faraón y del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ya no iban a ser esclavos, ya no iban a trabajar para otros pueblos, sino que iban a pasar a ser siervos de Dios, iban a heredar de parte de Dios una tierra que Dios les había hecho que fluía leche y miel, iban a pasar a ser el pueblo escogido de Dios. Esas son las buenas nuevas, ¿ok? Pero esas buenas nuevas, cuando salieron de Egipto, Dios hizo una escala, hizo un stop de una promesa y de una profecía que Dios le dijo a Moisés, que Dios le hizo a Moisés y le dijo a Moisés. Siempre me están interrumpiendo. Permítanme, hermano. Permítame un ratito, discúlpenme, ya ven, estoy tan ocupado que no me dejan salir. Estoy teniendo problemas con la empresa de teléfono que no entiende que no me está funcionando bien mi internet, y por eso también la internet de la casa no me funciona. Llamo a terminar con ese asunto, el de la casa. Hello. Hello. Nadie. Perdón por interrumpir el mensaje. Ok, ya me imagino. Bueno, volvamos al tema. Discúlpenme, hermanos, estoy bien lejos de mi casa y alguien está tocando el timbre en mi casa y está yo raro porque no me aparece que fue de, ok, ahora sí me aparece que fue de ahorita.
Me aparece un video de que fue hace como unas 3 horas. Okay. Ahí está mi perro ladrando. Bueno, volvamos al tema. Les pido mis más sinceras disculpas por interrumpir la enseñanza. Ok. Entonces, cuando vemos el pueblo de Israel no recibe, no acepta e ignora esta profecía, ¿verdad? Y es una profecía que Dios le dio y una promesa que Dios le hizo a Moisés. Cuando Moisés huyó de Egipto y estuvo con Madián y las hijas y se casó con ay, se me olvida el nombre de la mujer que tenía Moisés, que tomó Moisés de Madián, ¿verdad? Aquí la tenía. Sephora creo que era. Creo. El día que Noé estuvo en su encuentro con la zarza ardiendo y escuchó la voz del ángel de Jehová y escuchó la voz de Jehová, Dios le hizo una promesa. Dios le dijo que para que él estuviera seguro de que era verdad lo que le estaba diciendo, él iba a regresar a ese lugar, al monte Sinaí, al monte Horeb, y ahí le iba a ofrecer sacrificios al Señor. Y ahí Dios lo iba a dar, ¿verdad?, instrucciones a él. Entonces, esa ley, esa profecía, es lo que tiene que ver con las buenas nuevas, ¿verdad?, sacarlos y por ende regresar ahí. Ahí en ese monte Horeb reciben la ley con la cual desde ese momento ellos iban a empezar a vivir como pueblo de Dios, y esa ley iba a tener que regir toda la vida de ellos, ¿verdad? Durante estuvieran en la tierra prometida que Dios le había dicho que eran las tierras de Canaán. Pero también en la misma ley, también Dios les había prometido que si ellos eran desobedientes, rebeldes a Él y a su ley, Él los iba a desterrar nuevamente y los iba a repartir por todas las tierras. Ya no iban a ir solo a Egipto, iban a irse por todas las tierras del mundo. Dios los iba a esparcir por todas partes del mundo. Y iban a ser objeto de burla, objeto de persecución, objeto de crimen y todo, ¿verdad? Entonces, ellos ignoran toda esa profecía, ¿verdad? Que esa profecía tenía que ver con un Mesías, ¿verdad? Moisés les habló en Levítico 18:18 que iban a tener un Mesías, ¿verdad? Un Salvador que los iba a salvar. Los profetas hablaron con respecto a Jesús muchas veces y el pueblo de Israel entendió que hablaban de un Mesías prometido. Pero ignoraron las escrituras cuando están estas escrituras de qué tipo de personas les estaba hablando Dios. Entonces vamos a ir a leer otro par de textos, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Isaías ahí mismo, al libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿verdad? Donde dice la escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Desde ahí, cuando vienes ya leyendo esto, están dando un detalle de que esa persona, ese niño que va a llegar a crecer un día, no es cualquier persona, ¿ok? Nos está diciendo que esa persona o ese niño va a llegar a ser una persona inigualable, incomparable. Está diciendo que el principado, ¿verdad? Nos está advirtiendo que y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nos está diciendo claramente que ese hijo vendrá directamente de Dios, ¿verdad? Porque se llamará Padre fuerte, Padre eterno, Dios fuerte. Eso quiere decir que va a venir de una divinidad. Pero también nos hace ver, ¿verdad?, que es un niño. O sea, entonces nos está dando a entender que el niño va a ser engendrado por la divinidad de Dios, ¿verdad? Pero que va a ser engendrado en un ser humano, porque va a nacer como un niño, ¿verdad? Entonces ellos ignoraron todo eso en el pasado, ¿verdad? Y entonces viene y le da los detalles de que ese ser, ese Mesías, es un ser muy especial,
y no va a ser igual a ninguno de los israelitas, ¿verdad? Y de ahí viene y le da la profecía qué rango va a tener ese personaje. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces viene y les dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso quiere decir que les está diciendo claramente que Dios lo va a hacer realidad, esto que está aquí en esta palabra profética. Entonces ellos ignoran, y hasta el día de hoy quieren ignorar, en parte porque están siendo castigados, endurecidos y cegados de entendimiento, que el Mesías ya vino y que ese Mesías no iba a ser un ser humano común y corriente como ellos, sino que iba a ser un ser engendrado por la divinidad de Dios, ¿verdad? Y por ende iba a poseer divinidad, ¿verdad? Iba a poseer divinidad, atributos divinos, ¿verdad? Por eso se le daba que va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Okay? Entonces, cuando habla en el 7, habla de un reino de paz. Entonces los judíos ignoran el versículo 6, pero toman el versículo 7. Ellos sí aceptan el versículo 7. El versículo 6 lo ignoran de Jesús, pero lo creen que es que va a ser de otro ser, ¿verdad? Que no ha venido todavía, porque todavía no hay paz. Todavía Israel no tiene paz. Okay, vamos a ir a otro texto. Okay, que está en el libro de Isaías, capítulo 7. Viene el versículo 14 y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Entonces, todos estos datos están dándole una revelación al pueblo de Israel que el Mesías que ellos esperan no es un ser humano común y corriente, pero les está diciendo bien claro que va a venir y va a proceder de una mujer. Entonces ellos son estudiadores de la Torá y cuántas cosas, se la pasan día y noche leyendo la Torá, pero no estamos diciendo que leer la escritura es malo, pero en el sentido religioso dice que la letra mata, ¿verdad? ¿Por qué dice que la letra mata? No está diciendo que la palabra de Dios es mala. El concepto es que no entienden el concepto espiritual, entonces la letra termina matándolos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos vienen y toman el criterio de ellos, no el criterio que está revelado, ¿verdad? Porque si tomaran el criterio que está revelado, y aquí estamos viendo en Isaías 7:14, que nos está volviendo a decir lo mismo que Isaías 9:6, ¿verdad? Nos está diciendo bien claro que es un ser que va a ser engendrado por una divinidad, y esa divinidad sabemos que solo es Dios, ¿verdad? Y que ese ser va a tener consistencia humana, pero también va a ser un ser especial con poderes divinos, con atributos divinos. Entonces, el problema de ellos está en que se le llama príncipe de paz y se dice que lo dilatado de la paz de él no tendrá límite. Entonces, como Jesús vino y no hubo esa paz de la cual dice ahí la escritura, entonces ellos no creen que ese es el Mesías. El error de ellos está en ignorar la separación de la profecía. O sea, te habla de un primer paso que da el Mesías, ¿verdad? Ya siendo Mesías, ¿verdad? Que es la restauración. Entonces, ¿dónde encontramos esa escritura? Bueno, si nosotros vamos al libro de Daniel, ¿verdad? Si nos encontramos en el libro de Daniel, creo que está en el capítulo 11, ¿verdad? Me parece que está en el capítulo... no, en el 9 creo que está. Déjeme ver, Daniel 9, ¿verdad? Aquí está en el Daniel 9, donde habla de las 70 semanas. Viene y dice así, en el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí vemos los relatos, pero también tenemos otro relato aquí en el 24 que es importante no ignorarlo, ¿verdad? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ignorar estas profecías es mortal, es suicida. ¿Por qué? Porque aquí están los, vamos a decir, los dos periodos de acción de ese Mesías. Y los judíos ignoran el primero, pero sí entienden el segundo. ¿Ok? Entienden el segundo. Porque ellos esperan al Mesías del capítulo 11, pero no entienden que el Mesías del capítulo 11 también es el Mesías del capítulo 24, del capítulo 7, del 9, versículo 24 de Daniel, que también ese Mesías es el Mesías del capítulo 9, versículo 6 ¿cómo se llama? De Isaías. Es el Mesías del capítulo 7, versículo 14 de Isaías, y es el Mesías del capítulo 53 del libro de Isaías. Perdón, entonces, cuando nosotros nos paramos a leer, vemos que hay dos propósitos de la venida del Mesías y su cumplimiento. Está la venida del Mesías Redentor, porque dice que tiene que poner, dice que tiene que terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces, el pecado solo se limpia por medio de sangre. Ellos mismos saben que ellos tenían que ofrecer sacrificios de animales, ¿verdad? Pero en Isaías 53 dice bien claro que iba a ser el sacrificio de un humano, ¿verdad? Un ser humano, pero un ser humano no cualquiera. ¿Okay? Este iba a ser un ser humano muy especial, santo en todo, para que su sacrificio fuera aceptable delante de Dios. Ellos dicen que Dios nunca les mandó a ellos a sacrificar humanos, y eso es verdad. Dios no le pidió a ningún hombre que sacrificaran a Jesús. Que quede bien claro eso. Por eso el libro de Isaías dice, lo tuvimos por azotado Dios, Dios lo escogió. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo eligieron los judíos. Eso fue una elección de Dios con su Hijo. Lo envió, lo engendró aquí. Tú vas a hacer el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Ya era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, que en él serían benditas todas las naciones. La repetición de la promesa que le hizo a Isaac, que en él serían benditas todas las naciones. Pero ignoraron eso. ¿Ok? Totalmente. Porque ellos siempre estuvieron oprimidos, aunque ellos dicen, en el mismo libro de Juan dice que ellos nunca han sido esclavos, pero es cierto, ellos han sido esclavos, ellos fueron esclavos en Egipto, aunque no lo quieran aceptar. Y han estado indirectamente bajo dominio de esclavitud por los imperios caldeos, el imperio medo-persa, el greco-romano, el greco-macedonio y el greco-romano. Así es sencillo. Y hasta el día de hoy se cumple la promesa de Dios de esparcirlo por toda la tierra. Todavía no ha llegado el momento en que Dios va a despertar un espíritu en ellos para que todos regresen a Jerusalén. Lo que ahora estamos viendo con lo de lo que es la guerra de Gaza y todo eso, eso no es nada, hermano, comparado que cuando ya todos los judíos, Dios despierte en el corazón de ellos de regresar a Jerusalén, los conflictos van a ser más serios, la muerte que va a tener, a sufrir los pueblos que se pongan en Israel en sus lomos, va a ser grande,
Dios tiene que permitir que estos se vuelvan a Él de todo corazón, pero no lo van a hacer ellos así, normal. Ellos van a querer volver a la ley, ellos van a querer volver a sacrificar animales, de los cuales Dios les ha dicho que ya está harto de todo eso, y ellos no quieren entender eso. O sea, el concepto del pueblo judío es doblegar a Dios a sus ritos, a sus conceptos, a sus interpretaciones. Ellos no se quieren doblegar ante Dios y por ende no obedecen la palabra de Dios, aunque ellos leen el Taná y se la pasan estudiando la Torá, aún así no entienden lo que leen ni lo que afirman, ¿verdad? Es bien importante entender eso. Entonces, en este caso, el judío que ellos esperaban es el de capítulo 11, que en otro video les vamos a explicar mucho más de este judío Mesías lo han ignorado todo el tiempo. Es verdad, Dios no los mandó a ellos a sacrificar humanos, pero no quiere decir por eso que en la escritura de ellos Dios nunca les reveló a ellos que un humano iba a dar su vida por ellos y que ese sacrificio de ese humano iba a ser suficiente para Dios en todo el concepto, porque la escritura lo dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo 53, ¿verdad? Entonces dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está clara la revelación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí en la importancia. Entonces, el que ellos quieran decir que Dios no los mandó a sacrificar a ellos, en ninguna parte del evangelio dice que los judíos eligieron sacrificar a Jesús por sacrificio de los pecados. No, no es cierto. Los judíos eligieron sacrificar a Jesús por Barrabás, porque ellos no lo reconocieron como el Mesías prometido, porque ellos lo consideraron un usurpador, porque ellos ignoraron las profecías de Isaías. Y pudiera estarles leyendo el libro de los Salmos, donde habla de que lo iban a cruzar, donde habla que iban a tirar suerte con sus ropas y cuánta cosa. Son tantas las profecías que hay en el libro de los Salmos y en otros, en el libro de los profetas, que por eso Jesús les dijo en Juan 5:39 que escudriñaban la escritura, porque a ellos les parecía lo que hasta ahora les parece, que en ella tienen la vida eterna, pero las escrituras daban testimonio de él. Y él es el que da la vida eterna, ¿verdad? Porque él es el sacrificio del Cordero de Dios. Dios lo eligió a él. Él aceptó con el Padre a tomar forma de hombre, como de ser verbo a formar cuerpo humano y ofrecerse como un sacrificio vivo. Por eso él cuando él fue a orar, ¿verdad? Él en el evangelio encontramos que él fue a orar y él decía al Padre, ¿verdad? Que si era posible, porque sentía, Dios lo iba a hacer pasar por un sufrimiento real en su carne, no iba a ser privilegiado ni nada, porque está la profecía del libro de Isaías que tenía que cumplirse, que molido fue por todos por nuestro pecado, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, en los judíos que están endurecidos, este texto lo encuentran que es el rey Ezequías. En ninguna parte de la biografía del rey Ezequías usted va a encontrar nada de esto. Nunca ha hecho Ezequías un sacrificio, nunca lo han agarrado de esa forma, nunca murió de esa forma, ni Jacob, ni nadie, ni aún Abraham ha muerto de la forma como relata el libro de Isaías 53. Pero sí relata eso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el Mesías prometido, pero el Mesías y judío ignorado por los mismos judíos. Así que es bien importante entender que ese judío lo ignoraron, las profecías, toda la profecía la ignoraron y por ende pelearon contra él, ¿verdad? Entonces en otro video les vamos a enseñar el Mesías judío que esperan los judíos para poder explicarles mejor esto. Hasta aquí vamos a llegar el video. Dios me lo bendiga. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Volvemos a pedirles de todo corazón que por favor comparta estos videos, ¿verdad? En sus perfiles, en sus canales. Y por favor suscríbase a nuestros canales de YouTube, en especial Pastor Julio Matamoros y Dios, Ciencia y Religión.
y prende la campanita para que le avisen ahí que ya hemos subido videos. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Disculpen por todo, hermano. Son cosas que pues yo ya voy para viejo, he sufrido mucho y todo, así que les pedimos disculpas por todos los gestos de dolor que pasamos. No le ha placido a Dios curarnos, sanarnos, y pues bástate mi gracia, dijo el Señor al apóstol Pablo. ¿Quién soy yo? Ni soy mejor que Pablo, así que me basto con la gracia, pero le ruego que me sane. Amén. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y recuerden, soy su servidor, su amado y odiado hermano y amigo y enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la Obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Que Dios me los bendiga grandemente. Chao.